У нас сгорело 2 танка, 2 БМП, и все БК там сгорело. С вами командир полка вышел на связь? Он был все время с нами на связи, в Сочи. Это по радиостанции он нам передал. Ничего себе. То, что тот, кто будет откатываться назад, тот будет об нуля. En una guerra tan brutal como la que se libra en Ucrania, no parece haber lugar para la clemencia. Las trincheras que surcan los paisajes devastados son el escenario donde la violencia humana se despliega sin piedad. Las explosiones, los disparos y el rugir de los drones llenan el aire. En ese contexto, las directivas de Moscú son claras. Deben combatir hasta el final. Pero en medio de este infierno, algunos soldados rusos, exhaustos y aislados, se encuentran con un dilema que los pone entre la espada y la pared. ¿Rendirse o enfrentar una muerte segura? En esta nueva entrega de Mundo de Armas, conoceremos 3 historias de uniformados rusos que, atrapados y sin escape, solo ven una salida posible: alzar las manos y esperar por una salvación. En medio de la batalla, cada uno se enfrenta no solo a sus propios fantasmas internos, sino a un enemigo que tiene el control de su destino. En la desolada aldea de Lipsy, al norte de Yarkov, el aire se cargaba con la tensión de lo inevitable. La 13ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania, apodada Yartsia, se preparaba para un enfrentamiento que marcaría el destino de este rincón estratégico. Durante semanas, los soldados habían esculpido un plan con precisión milimétrica. Días de reconocimientos, noches interminables de vigilia y el análisis minucioso de cada movimiento enemigo. El cielo despejado fue testigo del primer golpe. Un dron ucraniano descendió desde las alturas, su silbido desgarró el silencio y disparó contra los tanques rusos que avanzaban. De repente, los invasores se vieron envueltos en una nube de humo y fuego. Ехало 2 танка и 2 БМП. Я ехал на 4-й БМП. Первый танк резко прилетает то ли сброс, то ли это отработал камикадзе по танку. С него начали спрыгивать люди, бежать в разные стороны. A lo lejos, un bosque cercano se ofrecía como un escape. Los hombres al mando sabían que en ese momento era su única opción. Los rusos huyeron de sus tanques y BMPs y se adentraron en la franja forestal. Pero no hubo alivio en la oscuridad. En cada rincón, desde la copa de los árboles hasta en las sombras de los troncos, los ucranianos estaban allí, implacables, atacando desde todas las direcciones. Las balas y los misiles pasaban silbando a su alrededor como flechas mortales. Para sobrevivir a esto, la única salida era intentar escapar a pie. Все начали прятаться в окопы блиндажи. Вот. Я хотел сначала забежать в правый блиндаж, но там уже не было места и забежал в левый. La retirada rusa estaba en marcha. Cada uniformado huyó hacia donde pudo, volviendo una misión en conjunto, una retirada individual. El soldado ruso Goncharov Alexander Alexeyevich, un voluntario de 19 años, fue uno de los más solitarios en ese intento de escape. Goncharov, malherido y sin municiones suficientes, observó a su alrededor. Pretendía encontrar alguna cara conocida en ese infierno, pero terminó dándose cuenta de que la retirada de su pelotón se había convertido en su abandono. El silencio de su radio y la ausencia de refuerzos le confirmaron la dura realidad. Estaba solo, en medio de territorio hostil. Fue en ese momento que el zumbido de un dron se hizo audible sobre su cabeza. El operador lo observaba desde las alturas, registrando cada uno de sus movimientos con precisión. Goncharov mantenía la guardia alta ante este artefacto mortal, pero no se esperaba lo que vendría a continuación.
Получается, скинули с дрона немножко воды, как на этой воде была бумажка прикреплена. На ней было: двигайся, получается, в сторону по краю лесопосадки за дроном, стрелять не будем. Bajo la vigilancia del dron, este soldado tomó una decisión. A pesar de sus dudas y temores, caminó hacia el ejército ucraniano, avanzando con los brazos levantados hacia lo desconocido y con el peso de la guerra en su espalda. Herido y agotado, Goncharov caminaba con dificultad por un terreno implacable. Cada respiración le costaba, y la sangre que empapaba su uniforme le recordaba lo cerca que estaba de sucumbir. En su mente solo había espacio para una cosa: sobrevivir. La súplica silenciosa que había estado guardando en su interior encontró la forma de salir. Con un gesto de rendición, avanzó el último tramo que lo separaba de sus enemigos. Al llegar a la zona ucraniana, fue tomado como rehén, y debido a sus heridas de guerra, Goncharov, a pesar de ser un prisionero, fue asistido con la misma diligencia que cualquier soldado herido en el frente. Мне потом меня вывести, потому что я не чувствовал ногу вообще. А когда делали первую помощь, еще таблетку какую-то дали, видимо, тоже обезболивающую. Помогли, когда машина приехали, помогли сесть в машину. Ехали, спокойно со мной общались. То есть не поднимали на меня руки, ничего не было, спокойно. Goncharov fue trasladado bajo estricta vigilancia a un campo médico ucraniano. Allí se le ofreció atención inmediata. Las lesiones en su pierna fueron tratadas con rapidez y precisión, y las infecciones que amenazaban con complicar su recuperación fueron cuidadosamente controladas. Mientras Goncharov yacía en la cama del hospital de campaña, las cicatrices físicas de la guerra comenzaban a sanar, pero las marcas más profundas, las de su alma, seguirían con él por el resto de su vida. En otro punto de Ucrania, los soldados del batallón K2, especialistas en la captura de enemigos mediante drones, se encargaban de merodear las zonas de batalla para registrar la actividad rusa. A las afueras de una pequeña aldea en la región de Donetsk, donde las trincheras juegan un papel fundamental en esta guerra, puede verse desde lejos cómo el terreno es un campo de batalla, con escombros y violencia en sus calles. Atrás quedó el lugar en el que solían vivir cientos de ucranianos. En medio de este caos, el batallón había sido desplegado en una misión particularmente peligrosa: repeler a las unidades rusas que intentaban avanzar a través de un terreno difícil y fortificado. Para ello, los soldados de Kiev contaban con el apoyo de drones de reconocimiento y ataque, una ventaja que, a pesar de ser utilizada de forma innovadora por las fuerzas ucranianas, ya había demostrado ser decisiva en múltiples ocasiones. Esta vez, el operador del dron, conocido como Steiger, había recibido la orden de neutralizar a un uniformado ruso atrapado en una posición en un pequeño hoyo, un refugio improvisado que había construido en un intento por sobrevivir al ataque aéreo ucraniano. Con una frialdad implacable, Steiger observó a través de la pantalla. Sus dedos se movieron con precisión sobre los controles del dron. Ese ataque estaba fríamente calculado. Era una sentencia de muerte suspendida en el aire. El soldado ruso se convirtió en una presa fácil. Con cada explosión, la desesperación se apoderaba de él. Sabía que sus opciones se agotaban y que seguir resistiendo solo aumentaría la posibilidad de perder la vida. Tras el último estruendo y la nube de polvo, el uniformado emergió de su escondite. Sus movimientos lentos y visibles, sin resistencia. Había miedo, pero más que nada, la conciencia de que, en ese instante, rendirse era lo único que le permitiría sobrevivir.
Sus manos, levantadas al aire, eran un grito mudo de desesperación. Un gesto que hablaba más de rendición que de resistencia. No quedaba orgullo en su postura, solo el peso de la supervivencia, de la angustia, de haber sido arrastrado hasta ese punto sin escapatoria. Su cuerpo estaba marcado por la fatiga, los ojos cansados. Sus manos temblorosas se alzaban hacia un destino incierto, entregándose a una guerra que lo había despojado de todo, hasta de su dignidad. Rendido bajo la mirada impasible de un dron, el soldado rogó una misericordia que nunca habría esperado recibir en un campo de batalla tan despiadado. Apenas podía moverse. Los días sin provisiones habían dañado su cuerpo. Con lo que le quedaba de fuerzas, pidió agua, sin saber que en ese pedido encontraría alivio y el camino para su salvación. Junto al agua, que tanto necesitaba, los ucranianos le enviaron una nota en un papel marrón. Allí, trazado con rapidez, le daban indicaciones para poder salir con vida de ese campo brutal. El soldado ruso comenzó su caminata hacia la supervivencia, siguiendo la dirección marcada por el enemigo. Avanzó con pasos vacilantes, como si cada uno pudiera ser el último. Pero el dron seguía guiándolo. La única constante era un paisaje desolado de muerte y destrucción. Finalmente llegó al punto señalado, donde fue recibido por las tropas ucranianas que lo rodearon con rapidez. Lo tomaron como prisionero, llevándoselo lejos de ese infierno, mientras el soldado solo podía pensar en lo cerca que estuvo de morir. Pero, al mismo tiempo, en ese pequeño destello de humanidad en medio del caos. La última de estas historias tuvo lugar en el frente de Bakhmut, donde los combates alcanzaron una intensidad devastadora. Allí el soldado ruso Ruslan Anitin se encontró atrapado en una escena digna de una pesadilla. Junto a 2 compañeros, fue enviado a una trinchera cerca de las líneas ucranianas en la zona de Bakhmut, lugar en donde deberían cubrir a los equipos de asalto en retirada. Fue allí que sufrieron un intenso bombardeo de morteros y drones. Anitin vio caer uno a uno a sus camaradas bajo el ataque letal de los ucranianos, que arrojaban explosivos sin piedad. En un abrir y cerrar de ojos, su unidad había sido aniquilada, y él era el último en pie. Su corazón latía con furia y sus manos temblaban mientras observaba el terreno devastado a su alrededor. Las explosiones habían dejado huellas de muerte y destrucción, y el eco de los drones aún zumbaba en el aire como una sentencia de muerte que no tardaría en cumplirse. En ese momento crítico, la angustia y la desesperación lo invadieron. Con movimientos frenéticos, Ruslan intentaba encontrar un escape, pero entendió que no le quedaba más opción que rendirse. La cámara del dron capturó el instante en que Ruslan, con el rostro cubierto de polvo y la mirada agotada, miraba el cielo en una súplica muda de piedad. Sabía que estaba desobedeciendo las órdenes de su país, que le exigían pelear hasta el final o enfrentarse a una muerte digna antes de rendirse. Pero en la crudeza del momento, Ruslan no pensaba en ideologías ni en patriotismos. Solo quedaba su vida y la pequeña esperanza de que alguien al otro lado de la cámara decidiera perdonarlo.
De repente, algo cayó desde el cielo. El dron soltó desde el aire una pequeña carga que el soldado recogió con cautela. Sin saber exactamente qué contenía, entendió que podía ser su única esperanza para seguir adelante. Un paso incierto hacia la seguridad en medio de la oscuridad de la guerra. Era una nota que decía: "Ríndete, sigue al dron". Ruslan acató las indicaciones escritas con rapidez en un papel, mientras seguía las señales del operador, intentando aferrarse a esa mínima esperanza de escapar. La guerra le seguía cobrando un alto precio. A pesar de la dirección clara que le marcaba el dron, el soldado ruso no podía evitar las zonas donde el combate aún era feroz. En cada paso, el rugir de las balas lo rodeaban. Los susurros de los proyectiles pasaban a su lado, silbando peligrosamente cerca. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Ruslan llegó al borde de la zona señalada por los drones. Allí, en el umbral entre la vida y la muerte, entre la guerra y la rendición, miró hacia el cielo, donde el dron giraba lentamente, observándolo con su ojo mecánico. La distancia entre él y los soldados ucranianos, quienes lo habían estado acechando, se desvaneció en un abismo de incertidumbre. Con las manos levantadas, Anitin dio el paso definitivo. La rendición, más que un acto de cobardía, se convirtió en un último grito de supervivencia, un intento desesperado de escapar de la locura. El soldado ruso, sin más fuerzas en sus piernas, se dejó caer de rodillas, con la vista fija en la tierra, esperando el inminente encuentro con lo que le depare su vida de ahora en más, con la certeza de que tiene lo más preciado: tiempo para vivirla. Cada uno de estos hombres, sin importar sus creencias o lealtades, muestra una vulnerabilidad que humaniza la brutalidad del conflicto y desafía la narrativa de sus superiores. Las súplicas captadas en video son reflejo de una contradicción profunda. Una guerra que exige lealtad absoluta mientras niega el instinto más básico de conservación. Son laberintos de tierra repletos de recuerdos dolorosos, manchas de sangre y cartuchos percutidos. De hecho, en la grabación que acabamos de ver, el soldado ucraniano inspeccionaba un trecho del camino subterráneo cuando de repente una serie de disparos lo obligaron a esconderse. Eran rusos que venían a cazarlo, pero el ucraniano no se iba a entregar sin dar pelea. El ruso dio un paso en falso y quedó a merced de su enemigo. En ese momento, quien está a punto de morir experimenta una combinación de sentimientos encontrados. Por un lado, el terror de tener enfrente al rival incluso sabiendo que está preparado para jalar del gatillo y acabar con tu vida de una vez. Al mismo tiempo, hay una resignación muy triste. Los guerreros agotados carecen de la energía suficiente para resistirse y se entregan a su destino, teniendo en claro que una de las opciones al alistarse para vestir el uniforme era morir en el campo de batalla. Como te adelantamos, en esta guerra las trincheras han jugado un rol fundamental, y eso ha recordado a muchos expertos y analistas militares de conflictos pasados. Es que el terreno ucraniano es ideal para este tipo de estrategias. Veamos cómo un soldado ucraniano del grupo Acción de Combate se plantó en la ciudad de Kremina, al este del país, defendiendo su posición hasta el último aliento.
los árboles semipelados y el clima gris ensombrecen ya de por sí la atmósfera inquietante presente. Kremina parece un páramo devastado donde la vida es imposible, pero ese es el efecto destructor de la guerra. No importa quién gana, el conflicto deja tras de sí pueblos en ruinas y terrenos irreconocibles. El soldado ucraniano detectó la presencia de enemigos, por lo que se escondió en una trinchera armado con una ametralladora MG3. Abrió fuego contra el horizonte, pero el problema es que la gran cadencia de fuego de su plataforma provocó que en pocos segundos tuviera que recargar el dispositivo, quedando expuesto a ataques enemigos. El video termina de forma dramática, con el soldado listo para volver a la acción y continuar defendiendo su trinchera de una amenaza invisible, pero que avanza decidida hacia su posición. Se desconoce la información sobre cuál fue el destino de este guerrero, pero su historia es una entre cientos de miles que han experimentado este infierno en carne propia. En otras ocasiones, los roles se invierten, y son los ucranianos quienes logran acorralar a sus enemigos en estos pozos subterráneos que se transforman en tumbas masivas. No hay forma de sobrevivir a una ráfaga de disparos a corta distancia y al estallido de una granada. Esa trinchera se transformó en la última morada de un hombre del Kremlin. Sin embargo, no siempre se tiene la fortuna de lograr arrinconar a tu rival en ese espacio confinado. Por lo general, las luchas en estas zanjas se dan frente a frente, a una distancia mínima desde la cual ambas partes pueden ver el rostro del enemigo antes de atacar. Eso mismo le ocurrió a este soldado ucraniano, que se topó casi por sorpresa con dos operadores rusos que estaban patrullando una trinchera. No se sabe a ciencia cierta qué tantas muertes ha sufrido la Federación Rusa, pero se estima que la cifra ronda los cientos de miles. Por el momento, las bajas se encuentran envueltas en un manto de secretismo estatal, pero está claro que el ritmo de aniquilación recuerda a las épocas más oscuras de Europa. Lo más triste es que con la nueva tecnología disponible, la muerte de decenas de miles de personas ha quedado registrada en alta calidad. Ingresemos junto a un soldado ucraniano a un edificio en ruinas para conocer sus últimos instantes en la tierra. Gritos, balas y confusión. El ucraniano subió los escalones de ese espacio destruido, siguiendo las indicaciones de sus superiores. Es que en el siguiente piso se escondía un pequeño equipo de rusos que abrían fuego desde allí, y era necesario acabar con ellos de inmediato. Una breve y mortal ráfaga de cartuchos fue suficiente para eliminar al soldado que portaba la cámara corporal. Su cuerpo cayó al piso rápidamente para luego ser atendido por un compañero desesperado que apenas se podía mover. Estas escenas dramáticas se volvieron la regla durante el conflicto. Miles de hombres jóvenes han fallecido de forma similar, en tiroteos sin sentido, donde nunca terminas de distinguir el rostro de tu rival. Si algo deja en claro esta grabación, es la posibilidad de desmentir ese viejo mito de que el camarógrafo siempre sobrevive. Uno de los aspectos más interesantes y complejos de esta guerra
es que se ha librado en espacios variados que obligan a los soldados a ser flexibles y adaptarse con rapidez. De los campos a la ciudad, de las trincheras al terreno abierto, del interior asfixiante de un edificio devastado a las praderas y arboledas en las afueras de Ucrania. Allí nos dirigiremos. Армен, бачу просіку за 50 метрів. Ну це близько. Що там таке, говорю? Я романтик, дай на першому. Обходим тут же! Граната! La grabación que acabas de ver fue hecha por miembros del Tercer Batallón Mecanizado. Esta unidad estuvo a cargo de confrontar a rusos en varias regiones del este de Ucrania, donde los combates fueron especialmente sangrientos. En este caso, el equipo de Kiev se topó con un grupo de orcos, tal como le llaman a las tropas de Vladimir Putin, que se escondían en una frondosa arboleda. Lo que los rusos no sabían es que su enemigo contaba con drones para brindarles información desde los cielos y así poder contrarrestar la potencial emboscada. Desde arriba llegó la orden de darle un toque explosivo a la operación. Зараз закидайте гранати, закидайте гранати. Граната! Пошли! Первая четверка, вперед! Operar en una zona de vegetación frondosa es realmente un desafío. La visibilidad es nula y el enemigo puede estar oculto detrás de todo tipo de árboles, sosteniendo su arma con firmeza para matarte. Es por eso que contar con un dron de vigilancia puede ser un elemento clave, capaz de dar vuelta completamente el combate cuerpo a cuerpo. По праву руку там теж мешка в тебе буде, і по ліву буде, і по ліву. Плюс, плюс! Гранати, хлопці. Если есть граната, бросайте гранату! Las granadas no solo sirven para hacer volar en pedazos al enemigo o para herirlo mortalmente. También son útiles para forzar al rival a salir de su escondite. Tal vez la detonación no es suficiente como para quitarle la vida, pero sí para exponerlo y dejarlo a tiro de tus compañeros. Es por eso que el uso estratégico de granadas es fundamental en espacios de trincheras y zonas arboladas, como las que patrullaba el Tercer Batallón Mecanizado. Проходим дальше с броском гранаты! Право, право. Плюс, плюс! Закинь гранату вправо. Туда, туди. Еще одну справа кидаем, еще одну! Граната! Граната! Да не все ж сразу! Вперед, вперед, пошли с прострелами! Давай, направо, пошли. Arrojar dos granadas en simultáneo es un desperdicio de provisiones y armamento, el cual escasea y es cada vez más difícil de proporcionar a los soldados. Es por eso que el líder del equipo reprocha a sus hombres y les demanda más atención en operaciones tan sensibles como esta. Desgraciadamente, no todos los ucranianos se tomaron los reclamos de buena manera. Algunos optaron por ser un lastre para sus compañeros. Вперед! Куда стоите? Вперед! Арно, зверху на прямих. Проблема пустой! Справа от нас тут! Прямо, закинь гранату, прямо. Quedarse sin balas es uno de los peores escenarios a los que puede enfrentarse un soldado. Tal como el joven que defendía su trinchera, el momento en que tienes que recargar tu rifle te expone demasiado al fuego enemigo. Por varios instantes, eres una silueta incapaz de defenderse y de cubrir a tus compañeros. Пустой! Пустой!
El combate que acabamos de ver culminó en victoria para el tercer batallón mecanizado, logrando aniquilar a varios enemigos. Sin embargo, esos logros no han tenido un impacto claro en el resultado parcial de la guerra. Rusia, con una población 4 veces mayor que la de Ucrania, ha conseguido reponer sus filas con una brutal eficiencia. El Kremlin no ha dudado en implementar su primer reclutamiento masivo, incluyendo a prisioneros, deudores y ladrones en la lista de potenciales elementos castrenses. Según estadísticas rusas, entre 600 y 1000 nuevos soldados se incorporaron diariamente en 2024, mientras que Ucrania solo pudo igualar esa tasa durante breves periodos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, consciente de la ascendente impopularidad de las medidas de alistamiento, ha demostrado la intensificación, dejando que muchos hombres evadan el servicio militar a través de sobornos o escapando de las ciudades. Esta estrategia contrasta con la agresiva maquinaria de reclutamiento rusa. La reciente grabación fue hecha en Marinka, ciudad de Ucrania. Y en la misma se puede ver un equipo tratando de dar cacería a un elemento ruso que se escondía entre los escombros. Era difícil de atrapar, hasta que uno de los soldados de Kiev decidió tomar medidas un tanto más drásticas. Un estruendo de innegable impacto. Ante la imposibilidad de detectar con precisión dónde se encontraba el enemigo, el soldado decidió cortar el problema de raíz, volándolo en pedazos con un RPG-7. No fue sutil, pero fue efectivo. Los combates cuerpo a cuerpo son uno de los aspectos más brutales de la guerra en Ucrania. Más allá de cualquier tipo de innovación tecnológica o cambio en la estrategia, lo cierto es que acabar con la vida de un hombre mirando a los ojos y sintiendo su respiración extinguirse sigue siendo una experiencia traumática que deja secuelas terroríficas en los soldados. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania es el mejor ejemplo de la guerra moderna. No solo por el uso de la más avanzada tecnología armamentística, sino también por la forma en la que es documentada diariamente por sus protagonistas. Desde todos los rincones del mundo podemos ver en primera persona los brutales enfrentamientos entre las fuerzas militares de ambos países. El terror es palpable y la fiereza con la que se lucha traspasa las pantallas en cada misión. En este nuevo video aprovecharemos el lente de la cámara de los soldados ucranianos para acompañarlos en una peligrosa tarea. Prepárate para ser uno más dentro de la tercera brigada de asalto, el arma secreta de Kiev para asesinar a los combatientes rusos que se esconden en las trincheras. Ponte el chaleco antibalas y ajusta bien tu casco, porque el enemigo está acechando y puede atacar en cualquier momento. Nuestro recorrido comienza con una escena recurrente en la guerra entre Rusia y Ucrania. Un grupo de soldados avanza por el terreno rodeado de constantes zumbidos. Son las balas enemigas atravesando el aire a gran velocidad. Un solo impacto puede acabar con la vida de los combatientes, pero es un temor con el que aprendieron a convivir. Moscú ha iniciado el conflicto conquistando diferentes ciudades, pero las fuerzas de Ucrania se resisten a ser derrotadas. Para eso, envían a sus mejores hombres a puntos clave, con la esperanza de lograr expulsar a las tropas del Kremlin. Un ejemplo de ello es la ciudad de Klishchivka, cerca de Bakhmut, lugar estratégico donde se establecieron los rusos y epicentro de las hostilidades. Los elegidos por Kiev son los miembros de la Tercera Brigada de Asalto, un comando reconocido por su poder y destreza. Su misión es desatar una feroz batalla atacando las trincheras donde se refugia el enemigo.
el grupo se prepara en el bosque. Revisa su equipo y se asegura de que sus rifles están listos para desatar un infierno sobre los invasores. Comienza la acción. Los combatientes corren hacia su objetivo, en campo abierto, sin la protección que puede encontrarse entre los árboles y posiciones defensivas. Eso no los detiene. Es momento de abrir fuego. Tres soldados llegan a la primera trinchera y el tiroteo es constante. Ningún ruso se atreverá a asomarse mientras la ráfaga de disparos no cese. Pero los ucranianos tienen sus métodos. Uno de los comandos toma una granada y la arroja al hueco de salida. La imagen da cuenta de que el militar que graba la escena se agacha para resguardarse de la explosión. Y lo mismo hacen sus dos compañeros. La tierra vuela por el aire y nuevamente se desata el tiroteo, esperando que algún soldado ruso salga de su escondite luego de la detonación. Una segunda granada es lanzada por quien filma el ataque y es momento de avanzar. Los defensores del país invadido comienzan a correr hacia un nuevo objetivo. Entre el verde césped se pueden apreciar muchas otras trincheras, obra de los rusos. Sin detenerse, los miembros de la tercera brigada de asalto disparan a la apertura de una de ellas, pero siguen su camino. Se detienen en una nueva estructura defensiva del enemigo, y allí son al menos 5 los combatientes que intentan acabar con cualquier rival que se encuentre dentro. Una nueva balacera se repite, alternando con granadas que pueden ser letales, o simplemente un truco para que los rusos se vean obligados a salir de la guarida. Tras la misión en Klishchivka, el gobierno ruso afirmó que sus fuerzas repelieron varios intentos de los soldados de romper las defensas en la región. Pero fue imposible detener a los comandos ucranianos. Por otra parte, la ex viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Maliar, aseguró: "El este sigue siendo el epicentro de las hostilidades. Nuestras tropas pasaron de la defensiva a la ofensiva, y en solo un día hemos avanzado de 200 a 1100 metros en varias secciones en dirección a Bakhmut". Gran parte del éxito de los hombres de Kiev tiene que ver con los actores seleccionados para esta tarea. Como ya mencionamos, la tercera brigada de asalto es una de las más reconocidas, aunque su historia está llena de matices. Al igual que el grupo paramilitar Wagner, que tomó notoriedad en el bando ruso durante este conflicto bélico, la fuerza ucraniana en cuestión tiene dos caras. Debido a un secreto sobre sus orígenes, según quien lo cuente, pueden ser los héroes o los villanos de este relato. Pero eso lo dejaremos para más adelante. Sus raíces se encuentran en la antigua Brigada Azov, prácticamente una desconocida en Occidente hasta el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022. No obstante, la unidad era extremadamente popular en Ucrania, y particularmente en los ámbitos más radicales. Cuando en 2014 estalló el conflicto en Donbass por la presencia de movimientos prorrusos que buscaban independizarse de Ucrania, un grupo de paramilitares ultranacionalistas constituyeron el entonces denominado Batallón Azov. En su etapa inicial, su logro más notable fue la participación en la toma de la ciudad separatista de Mariupol, donde inmediatamente instaló su sede y se integró a la Guardia Nacional. Poco a poco fue creciendo, primero convirtiéndose en regimiento y luego en brigada. De todas maneras, el momento más importante que la llevó a la fama fue en febrero de 2022. Allí logró reconocimiento a nivel mundial por su tenaz defensa de la misma Mariupol, y terminó de transformarse en la unidad más emblemática y heroica para el nacionalismo ucraniano. Es que la Azov representaba la épica y obligada lucha contra la opresión rusa. Pero más allá de lo simbólico, también demostró su valor a nivel operativo. Pudo ser altamente resolutiva en el campo de batalla, debido a que sus miembros son aguerridos combatientes. Por esa razón, la unidad fue reconstruida para darle un nuevo estatus. Se sumó personal y se le brindó mayor entrenamiento, además de renovar su armamento. Se la bautizó como la Tercera Brigada de Asalto, y por su capacidad de combate es reconocida como una de las más sólidas y preparadas dentro de la élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Si te quedaste con ganas de verla en acción, aquí podemos disfrutar de toda su destreza. Estas imágenes se produjeron en medio de un tiroteo con las tropas rusas en Andrivka. Las fuerzas de Kiev capturaron la ciudad que se encuentra al sur de la zona disputada de Bakhmut. Sin embargo, luego de expulsar a los combatientes de Moscú, estos fueron en busca de recuperar el terreno perdido. La batalla ocurrió en las rutas cercanas al pueblo. El video muestra a los miembros de la Tercera Brigada de Asalto entrando a pie y buscando refugio ante la balacera que llega desde las posiciones enemigas. Rápidamente aparece la reacción. Primero a partir de una ráfaga de disparos y luego atacando las trincheras con granadas para eliminar a cualquier soldado ruso que pueda estar ocultándose allí. Las fuerzas de Moscú finalmente se ven obligadas a retirarse y la Tercera Brigada de Asalto vuelve a conseguir su objetivo, destrozando al enemigo en lugares clave. Es que, a pesar de ser una ciudad pequeña, Andrivka es de gran importancia estratégica por su cercanía con Bakhmut y su terreno elevado. Estas características la convierten en una excelente posición para colocar la artillería con la que luego se puede bombardear a los rusos. No obstante, las tropas del Kremlin saben que caer en una batalla no significa perder la guerra. Por eso, es que continúan insistiendo en su objetivo de derrotar a la unidad más poderosa de Kiev. En este caso, podemos ver imágenes grabadas desde el otro bando, con la perspectiva de un combatiente ruso. Los soldados abandonan los vehículos de transporte y artillería, que son los encargados de comenzar el ataque. La explosión se da a lo lejos, mientras los hombres a pie se acercan al encuentro de las líneas enemigas. Llegando a su posición, deben superar un cerco a baja altura que no representa ninguna dificultad, y se encuentran con el refugio de las trincheras. Desde allí mantienen su ofensiva con un intenso tiroteo, mientras más combatientes se van sumando a la escena. Lanzan granadas y la balacera no se detiene. La intensidad del ataque aumenta desde cada bando. Las fuerzas rusas demuestran que tienen lo necesario para dar batalla ante la tropa de élite ucraniana. Y de hecho, enfrentarla tiene un condimento especial. Es que, como mencionamos anteriormente, hay dos miradas muy diferentes sobre la Tercera Brigada de Asalto. Los nacionalistas de Ucrania cuentan las hazañas del antiguo batallón Azov, pero desde el lado de Rusia recuerdan su llegada a Mariupol como un terrible castigo para las comunidades prorrusas. Aseguran que el grupo funcionó entre 2014 y 2022 como una especie de fuerza parapolicial que ejerció un férreo control y una terrible represión. Además, algo que también despertó polémica fueron los símbolos que utilizaban para identificarse. Estos contaban con una clara inspiración nazi, y desde Moscú se la relacionó con esa ideología. De hecho, una de las razones que dio el presidente Vladimir Putin al lanzar la invasión en Ucrania fue que buscaba la desnazificación de su país vecino. Otra referencia a la controvertida Brigada Azov. Es por esto último que las fuerzas de Ucrania debían hacer algo al respecto. Kiev no quería renunciar al efecto moral y la capacidad resolutiva de una unidad como esta, responsable de atraer fervientes y combativos guerreros. No obstante, el empleo de simbología y estética nazi resultaba incompatible para el presidente Volodymyr Zelensky. En ese contexto, debió gestarse el destino de la Azov, para que desapareciera como tal y resurgiera convertida en la renombrada Tercera Brigada de Asalto. Este proceso buscó dar una nueva identidad a la unidad, sumando además una mayor preparación y otorgando armamento para que pase a integrar las fuerzas de operaciones especiales del país. Acercándonos al final, podemos asegurar que más allá de las polémicas que pueda desatar la historia de la Tercera Brigada de Asalto, esta se ha convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana. Sus hombres han conseguido grandes victorias en Bakhmut, destrozando a los soldados rusos en sus propias trincheras.
De esa forma, demostraron su coraje y el valor que aportan a una guerra que, sin un claro final en el horizonte, probablemente los tenga como protagonistas en muchas otras batallas. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video.